Imagina esto. Estás en una prisión de máxima seguridad. No hay salida, no hay escapatoria. Y aún así, alguien logra desaparecer. No una vez, sino dos. Ahora pregúntate algo. ¿Qué tipo de mente convierte una cárcel en una simple pausa? Su nombre era conocido en todo el mundo, pero lo que representaba era mucho más grande que un nombre. No era solo poder, no era solo dinero, era control. Porque mientras muchos lo veían como un criminal, otros lo veían como un sistema completo. Una estructura que, simplemente, nunca dejaba de crecer. Y aquí es donde todo comienza. Antes de convertirse en leyenda, era invisible. Un niño creciendo en un entorno donde las reglas eran distintas, donde sobrevivir era más importante que obedecer. No había opciones fáciles, pero lo inquietante no era eso. Lo inquietante era la forma en la que empezó a entender el mundo, porque mientras otros veían límites, él veía oportunidades, pequeñas decisiones, pequeños riesgos, y poco a poco aprendió algo que cambiaría todo. El poder no siempre se toma, a veces se construye en silencio. Si lo hubieras visto en ese momento, no te habría parecido peligroso, tranquilo, reservado, incluso confiable. Esa era su mayor ventaja, porque mientras todos miraban hacia otro lado, él estaba observando, aprendiendo, midiendo, pero lo que nadie sabía es que ya estaba diseñando algo mucho más grande. No era impulsivo, no era caótico, era paciente, y eso lo hacía diferente. Y aquí es donde todo cambia, porque llega un momento en el que ya no basta con participar. Quieres controlar, y eso fue exactamente lo que hizo. Comenzó a moverse diferente, a tomar decisiones más arriesgadas, pero siempre con una lógica clara: minimizar el ruido, maximizar el impacto. Mientras otros buscaban atención, él buscaba estructura, rutas, conexiones, lealtades. No estaba construyendo un negocio, estaba construyendo un sistema. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque no era solo lo que hacía, era lo que mostraba. Para algunos, era alguien cercano, incluso generoso, pero esa era solo una parte. La otra era invisible. Y eso es lo más inquietante, porque te hace pensar cuántas personas pueden estar viviendo dos vidas sin que lo notemos. Con el tiempo, su influencia creció, pero no de la forma que muchos imaginan. No era caos, era orden. Todo tenía una lógica, una jerarquía, un propósito. Y aquí es donde entra algo clave: la psicología, porque entendía algo que pocos entienden. La gente no sigue el poder, sigue la seguridad. Y él ofrecía eso: estructura, dirección, aunque el costo fuera alto. Pero incluso las mentes más calculadoras fallan. Y este fue uno de esos momentos, un pequeño error, una decisión mal calculada. Y todo empezó a tambalearse. No fue inmediato, no fue obvio, pero algo cambió. Y aquí es donde la historia toma otro giro, porque cuando pierdes el control, todo lo que construiste empieza a volverse en tu contra. Finalmente, llegó el momento inevitable: captura, encierro, silencio, o al menos eso parecía, porque lo inquietante no era que estuviera dentro, lo inquietante era que seguía teniendo control. Desde un lugar donde no debería tener nada, seguía moviendo piezas. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿el poder depende del lugar o de la mente? Y entonces, lo imposible ocurre. Desaparece, sin ruido, sin aviso. Simplemente ya no está. El mundo entero reacciona. Pero para él no era una sorpresa. Era parte del plan, porque nunca dejó de pensar como alguien libre. Después de eso, muchos pensaron que todo terminaría. Pero no, porque cuando alguien ha construido un sistema, no desaparece tan fácil. Regresó, se reorganizó y siguió creciendo. Pero lo que nadie entendía es que cada movimiento lo acercaba más a su límite. Y entonces, otra vez, otra fuga, otra vez el mundo en shock. Pero aquí es donde todo cambia de verdad, porque ya no se trataba solo de escapar, se trataba de demostrar algo: que las reglas no eran tan sólidas como parecían. Pero todo sistema tiene un punto de quiebre. Y este llegó, no por fuerza, no por suerte, sino por acumulación, errores, presión, atención, y finalmente, la caída, no como un momento explosivo, sino como un silencio inevitable. Pero aquí viene lo más inquietante, porque, si miras toda la historia, te das cuenta de algo: el verdadero poder no estaba en las fugas, ni en el dinero, ni en el control. Estaba en algo mucho más simple, en la capacidad de adaptarse. Porque incluso cuando todo parecía terminar, siempre encontraba la forma de seguir. Y eso cambia todo. Lo más aterrador no es que existan personas así, es que muchas veces no se ven como lo imaginamos, no parecen peligrosas, no parecen diferentes. Y tal vez esa es la parte más incómoda de todas, porque te hace pensar cuántas historias están ocurriendo ahora mismo sin que nos demos cuenta. Si llegaste hasta aquí, quiero saber algo. Pero no me pongas una sola palabra, quiero que comentes más de 3 palabras. ¿Qué fue lo que más te dejó pensando de esta historia? Te leo. Y si te gustan este tipo de historias, de esas que te hacen ver la realidad diferente, puedes quedarte, porque esto apenas comienza.